No nos vamos a engañar, esta es una de las mejores despedidas que hemos visto en nuestra vida. Incluso sabiéndola de memoria y habiéndola releído 100 veces, siempre tenemos la esperanza de que esa princesa llegue al barco a tiempo. Y al final, siempre pasa lo mismo. ¿Cómo construye Oda este momento sin un solo abrazo? ¿Qué decisiones lleva preparando durante 60 capítulos sin que tú te des cuenta? ¿O cómo logra que una despedida que, técnicamente, no debería ni siquiera poder existir, sea tan icónica? Hoy, en Escenas Legendarias, analizamos la despedida de Vivi al final de Arabasta. Espero que os guste. ¿Os acordáis del último año de instituto, que en junio nos dio pena despedirnos de un montón de gente que ni siquiera nos caía bien? A todos nos pasó que meses antes del final sentíamos pena de verdad de despedirnos de gente con la que ni siquiera pensábamos seguir en contacto. Es una sensación rarísima que se llama duelo anticipado. El duelo anticipado es el proceso emocional que vivimos cuando llevamos mucho tiempo sabiendo que algo se va a acabar. Por mucho que intentemos blindarnos, la cabeza durante los últimos meses se va despidiendo sola, poco a poco, sin pedirnos permiso. Y eso es exactamente lo que Oda nos hace durante todo el arco de Arabasta con Vivi. Porque el secreto que hace que esta despedida sea tan buena no está en el muelle, está en todos los capítulos anteriores. Si le enseñamos las 8 páginas finales a alguien que no haya leído One Piece, no se va a emocionar. Le parecerán 8 páginas muy bonitas, pero nada más. Fuera de contexto, la escena no es ni la mitad de buena. Y lo que la convierte en legendaria es que cierra un arco enorme construido sobre la idea de la amistad. Y Oda, que lo sabía, fue plantando pequeñas semillas durante todo el camino para prepararnos sin que nos diéramos cuenta. Empecemos por la más básica de todas, el tiempo. Arabasta fue, hasta ese momento, el arco más largo de todo One Piece. Más de un año de nuestras vidas, y durante todo ese año, Oda nos fue colando a Vivi como una más. La vemos comer con ellos, dormir en el barco, discutir con Sanji, reírse con Usopp, pequeños momentos cotidianos que se iban acumulando sin que nos diéramos cuenta y que nos hacía verla como una más del grupo. Pero al mismo tiempo que pasaba esto, sabíamos otra cosa, que Vivi se iba a ir, porque Vivi, a diferencia del resto de la tripulación, no tiene un sueño egoísta. Por ejemplo, Luffy quiere ser el rey de los piratas, Zoro el mejor espadachín, Vivi, sin embargo, pelea por un país entero. Carga con una enorme responsabilidad que no puede abandonar, y desde el momento en el que descubrimos que es la princesa de Arabasta, ya sabíamos que esto no iba a durar. El duelo anticipado empezaba a hacer efecto, y por dentro nos íbamos preparando para la despedida. Y ya, para acabar, la última semilla es la evolución que tuvo Vivi como personaje a ojos de los lectores, porque Vivi no aparece como una aliada, aparece como enemiga, disfrazada de Miss Wednesday y trabajando para los malos. La tripulación llega a pelearse con ella, y solo después de varios capítulos descubrimos quién es de verdad. Y es aquí cuando tenemos que hablar del teorema del cabrón arrepentido. Y es que cuanta más distancia ha recorrido un personaje para acabar siendo de los tuyos, más te duele dejarlo marchar. Por todo esto, cuando llegamos al muelle, Vivi no es la chica del arco. Es alguien que lleva un año entero con nosotros, que ha recorrido un viaje completo de enemiga a familia y que tiene una responsabilidad que pesa más que un barco o que sus deseos personales. Una despedida que llevamos muchos capítulos viendo venir y una sonrisa que ya sabemos que nos va a salir cara. Todo eso es la materia prima con la que trabaja Oda en esta escena, y lo siguiente que hace con eso es ponerse una trampa a sí mismo, porque en esta escena hay un problema técnico que le complica la vida muchísimo y que es precisamente lo que termina convirtiendo el momento en legendario. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se despide uno de un amigo sin poder decirle nada, sin poder abrazarle y sin que nadie alrededor entienda que os estáis despidiendo? La respuesta racional es que no se puede. Esa despedida del muelle, la que está en la cabeza de cualquier lector 20 años después, sobre el papel no debería existir. Ningún escritor en su sano juicio se pondría a sí mismo esas restricciones. Y lo más raro de todo es que en este caso fue Oda el que se las puso a sí mismo. Como dijimos antes, Oda fue preparando poco a poco el terreno con muchísima paciencia, y cuando llegó el final, no escribió la escena fácil que tenía servida en bandeja. Los Mugiwaras acaban de salvar a Arabasta, pero técnicamente son piratas, y aquí está el problema gordo. El gobierno mundial no puede saber que la familia real tiene vínculos con piratas. Si se entera, el país pierde su estatus, su sitio en el Reverie y toda su legitimidad política. Vivi se acaba de pasar un arco entero salvando un país, y no puede hundirlo ahora abrazando a Luffy delante de toda la marina. Porque una cosa muy bonita es que aquí el obstáculo final no es un villano. Ya han derrotado a Crocodile. El obstáculo es la realidad geopolítica del mundo de One Piece, que nos demuestra que las mejores historias resuelven sus conflictos finales no con otro enemigo, sino con estructuras. Pero volviendo a la escena en sí, las escenas legendarias no nacen casi nunca de la libertad absoluta, sino que nacen de restricciones que obligan a sacarte de la chistera un truco increíble. Una buena restricción nunca es un obstáculo, sino que es un molde al que hay que adaptarse. Y en este caso, la restricción es que los personajes literalmente no pueden contar nada y tienen que enseñarnos algo, por lo que Oda tiene que seguir a la perfección una de las reglas de guión más conocidas de todos los tiempos. El show don't tell, o lo que es lo mismo,
enséñalo y no lo cuentes. Y gracias a eso, Oda hace su jugada maestra. Una jugada que, consciente o inconscientemente, yo creo que más bien lo improvisó, llevaba preparada durante más de 20 capítulos. Porque todos, si estuviéramos en esa situación, lo que haríamos para despedirnos de un amigo sería hacer algo que solo él y nosotros sabemos. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar 1000 veces de la pistola de Chekhov, pero por si no lo sabéis, os lo explico muy rápido. La pistola de Chekhov es una regla famosísima de guión que consiste en que si en el primer acto cuelgas un rifle en la pared, en el tercero tienes que disparar. Lo que normalmente no se explica es que la pistola de Chekhov tiene 2 capas, y es la segunda capa la que hace que la X de los Mugiwara sea la mejor pistola de Chekhov de la historia del anime. Esta segunda capa consiste en que la pistola no puede parecer una pistola cuando la cuelgas en la pared. Y esto es importantísimo, porque si el lector sospecha que ese objeto va a ser importante más adelante, el planteamiento se cae entero. Porque si ya estás esperando algo, cuando pase no te va a sorprender. Vamos a ver cómo lo hizo aquí Oda. Si retrocedemos en el tiempo, mucho antes de la escena del muelle, los Mugis tienen un problema muy concreto. Mr. 2, uno de los secuaces de Crocodile, es un personaje con un poder bastante puñetero. Puede transformarse en cualquier persona a la que haya tocado, por lo que si la tripulación se separa, no van a poder confiar los unos en los otros. La solución se hace en una marca con forma de X en el brazo izquierdo. Algo que Mr. 2 no ha visto y que por lo tanto no puede copiar. Y ya está, eso es todo lo que parece la X en ese momento, una solución concreta para un problema en concreto. Además, al principio, Oda no le da a esta X ninguna importancia. No hay nadie diciendo la típica frase de que este símbolo los va a unir para siempre, sino que nace más bien como algo improvisado, y tú lo archivas en tu cabeza como algo que es útil para el argumento, pero no como una pistola de Chekhov. Y gracias a esto pasa algo precioso. Con el tiempo, lo que era un no soy Bon Clay, ahora es soy uno de los vuestros. El mismo objeto tiene 2 cargas emocionales completamente distintas. Y tú no necesitas que nadie te explique por qué cambian, porque tu cerebro lo entiende solo. Ya que un símbolo, en realidad, no es un objeto, es una relación entre un objeto y un contexto. Si cambias el contexto, el objeto se recodifica solo. La X no significa nada por sí misma, significa cosas distintas según el momento en el que aparece. Y aquí lo vemos perfectamente. La historia no nos dice, ahora la X significa familia. Te muestra a los personajes usándola con un sentido nuevo y deja que tu cerebro haga el clic solo. Y por eso duele tanto, porque eres tú el que se ha encargado de construir su significado. Los mejores símbolos nunca se introducen como símbolos, tienen que ganárselo. Si una historia te presenta un símbolo en la primera escena con frases tipo «Este collar pertenece a mi madre, prométeme que lo cuidarás para siempre», te está pidiendo que sientas algo antes de merecérselo. Mientras que una historia que lo deja madurar 20 capítulos hasta que se convierte en otra cosa, te está haciendo parte de la transformación. La X pertenece a este último grupo. Es Chekhov nivel 2 llevado al extremo. Es la pistola que estaba tan bien escondida que, cuando disparó, ni siquiera la vimos cargada. Pero ojo, todo esto que te acabo de contar es solamente la solución sobre el papel. Tener la idea genial no basta. Si Oda hubiera dibujado mal ese momento, la X se habría quedado en nada. Y la forma en que está dibujada la escena del muelle, plano a plano, panel a panel, es la cuarta y última pieza del puzzle. Y es de lo que tenemos que hablar ahora. Vamos al principio, a la carrera que se pegan Vivi y Karoo para ver a los Mugis. Aquí, Oda engaña a los lectores. El lenguaje del manga y del cine lleva décadas entrenándonos para que cuando un personaje corra hacia un barco que está zarpando, siempre llega a tiempo. Y aquí, Oda activa todas las señales para hacernos pensar que va a ser así. Ritmo acelerado, líneas de velocidad, Karoo cargando a Vivi para que llegue antes, y entonces no llega. El barco está demasiado lejos y la promesa visual se rompe. Y es ese fracaso lo que le deja el momentazo en bandeja. Si Vivi llega y abraza a Luffy, la escena es bonita pero olvidable. Al fallar, Oda abre un hueco emocional y en ese hueco mete el símbolo. La distancia entre Vivi y sus amigos es lo que crea el espacio para que aparezca la X. Y es lo que hace que el plano de los Mugiwaras con el brazo levantado sea tan icónico. Este plano tiene 3 decisiones de composición que me parecen muy interesantes. La primera es la simetría frontal. Todos están alineados, todos tienen el mismo brazo levantado y todos están a la misma altura con la cámara plantada justo enfrente. Esto convierte el panel en un retrato grupal y nos transmite que la tripulación se despide como uno solo y no como un grupo de personas distintas. La segunda es que Oda no dibuja líneas de velocidad. El barco se está alejando físicamente en la historia, pero el panel está dibujado como si no se moviera. Y por eso sientes, esto se queda conmigo para siempre, en lugar de, esto se está yendo. Y ya, por último, la tercera es que hay mucho espacio en blanco. No hay casi bocadillos ni onomatopeyas, y eso en el manga regula mucho el tiempo de lectura. Las páginas saturadas se leen despacio, atentas al detalle. Las páginas con espacio se leen rápido, pero se te quedan flotando mucho más tiempo en la memoria. Y Oda aquí está construyendo una imagen para que sea recordada en lugar de que para que sea analizada. Todo en este plano es perfecto. Vivi les grita cosas a lo lejos y los Mugiwaras que no la oyen le contestan levantando el brazo porque el símbolo significa mucho más que las palabras. Y Vivi y Karoo se les unen haciendo el mismo gesto, llorando y riendo a la vez.
porque la escena no es ni triste ni feliz, es las dos cosas al mismo tiempo. Y lo más bonito de todo es cómo esta escena resuelve el conflicto final que ha tenido Vivi durante decenas de capítulos. Todo el rato se ha estado debatiendo entre ser la princesa de su pueblo o irse con sus amigos a ser una pirata. Pierde, elija lo que elija. ¿Y cómo escapa Oda de esto? Pues con la puta X. Públicamente, Vivi sigue siendo la princesa de Arabasta, pero en secreto es una nakama más. Porque al final, lo que nos intenta decir el arco de Arabasta es que no todas las despedidas tienen por qué ser para siempre, y que los lazos que forjamos con los demás estarán en nuestra cabeza durante toda la vida. Hasta aquí este vídeo de escenas legendarias. Nos vemos en el próximo.